without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. I got this feeling that it's deep in my soul. I don't want you to know that I'm alone. I got this feeling that it's... El programa Nutriactivate llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a su programa Nutriactívate. Para quienes se conectan, mi nombre es Carlos Rey, soy nutricionista clínico con especialidad en nutrición deportiva y en actividad física. Y nos pueden ubicar en www.radionutrición.org o también a través de Facebook como Radio Nutrición. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el continente americano. Y bueno, el tema a tratar el día de hoy es un tema bastante pedido, bastante solicitado justamente por muchos pacientes que me han dicho, oye, ¿cuándo tocas este tema? Yo le he dicho, ya bueno, ya nosotros tenemos un cronograma y ya está programado y va a ser de mucho interés para ustedes. El tema se llama quemadores de grasa en el ejercicio. Y en realidad, cuando ustedes escuchan quemadores de grasa, para las personas que realizan actividad física es un tema muy usual, que dentro de lo que es el mundo deportivo se escucha, se utiliza y a veces se recomienda, y penosamente a veces se mal recomienda. ¿En qué sentido? De que personas que recién empiezan a entrenar, digamos, les indican que pueden tomar algún tipo de quemador de manera inmediata. Y en realidad esto es preocupante para todos nosotros, los nutricionistas y los que estamos más abocados al tema de la nutrición deportiva y el deporte, porque obviamente esto puede generar en muchas personas problemas de salud de manera grave, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder utilizar algún tipo de quemador siempre es importantísimo que se pase por una evaluación y poder obviamente descartar algún tipo de patología que pueda tener la persona a tomarlo. Esto para todos los oyentes que lo tomen de conocimiento a priori. Ahora, un quemador de grasa en sí, y esto en cierta forma quiero mencionarlo, es aquella sustancia que de alguna u otra forma al tomarla va a permitir de que yo pueda combustionar a nivel de mi cuerpo una cantidad de grasa. Pero en realidad, digamos, esto es real y en la experiencia, y les voy a explicar luego por qué, se da de manera mínima, en el sentido de que sí efectivamente combustiona grasa, pero no como yo quisiera o no como se vende a veces. A veces dice un quemador de grasa, qué bacán, lo voy a comprar, y de pronto lo compra, lo consume y no ve el efecto en realidad que se esperaría. ¿Por qué? Porque definitivamente todo producto que ustedes compren, ya sea quemadores de grasa o algún otro tipo de sustancia, siempre tiene chiquititito, incluso ustedes lo pueden ver en el envase. Esto tiene resultados siempre y cuando vaya acompañado de un régimen de alimentación balanceado y bajo en calorías. Es decir, esto que está acá es la clave, porque en realidad ningún tipo de quemador pues es la maravilla si es que nosotros no tenemos un régimen de alimentación prescrito para nosotros mismos según los intereses que nosotros deseamos. ¿En qué sentido? De que si a nosotros nos han recomendado que debemos de bajar de peso o perder grasa, lo ideal es partir desde la base, y la base de toda persona es que tenga un régimen de alimentación hipocalórico, bajo en la cantidad de calorías, en los alimentos adecuados que todo nutricionista tiene que planificar, y sobre esa base, ¿ok?, la persona va a bajar de peso, va a reducir el nivel de grasa de manera regular. No habría, digamos, una significancia, por decirlo ahí, de que si es que yo tomo un quemador de grasa, esto me va a hacer de que yo en cierta forma baje mi porcentaje de grasa o mi peso de una manera significativa. ¿Ok? Y esto que menciono es debido a que la grasa, en cierta forma, si bien es cierto, todos los que realizamos actividad física queremos perderla,
Nosotros la idea que tenemos es que no tenemos que perderla de manera total. ¿Por qué? Porque la grasa es importante para el organismo porque tiene funciones. Tiene, en cierta forma, es precursor de hormonas, tiene funciones a nivel endocrino, que va a permitir que ese sistema de grasa que nosotros tenemos y que debemos mantenerlo dentro de un rango. Por eso ahora dentro del tema de nutrición no solamente nos basamos en el tema de peso que debe tener la persona, sino también en la composición corporal que ésta debe de tener. Va a ser importante que a partir de ese nivel de grasa, si es muy alto, poder, digamos, reducirlo de manera progresiva a partir de un régimen de alimentación adecuado, insisto, prescrito por un profesional nutricionista o nutriólogo, dependiendo del país de denominación. Y si ustedes deciden en el tiempo, junto con la parte de la actividad física, que es importante para poder, digamos, tener una mejor performance y resultado, utilizar un tipo de quemador, bueno, previa evaluación nutricional, y previa evaluación física de la persona, pues pueden consumirlo bajo ciertos criterios que voy a explicar más adelante. ¿Ok? En ese sentido, quisiera también invitarlos para que ustedes puedan formular sus preguntas a través de Facebook o a través de Radio Nutrición para, de alguna u otra manera, si es que ustedes han podido, digamos, recibir algún tipo de comentario mientras que han estado entrenando respecto a los quemadores, puede absolverse ese tipo de preguntas, ¿ok? Ya me están pidiendo un corte, así que con eso volvemos en el siguiente bloque. Ya volvemos. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado, como para público en general. Revise nuestra programación, y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. RENUT es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en el programa NutriActívate. Estamos transmitiendo aquí en Radio Nutrición. Nos pueden ubicar, como ya lo mencioné, para la gente que recién se conecta, colocan en Facebook Radio Nutrición, o si no también a través de www.radionutrición.org. ¿Ok? El tema que estamos desarrollando en este sentido es un tema bastante interesante, como explicaba en el primer bloque, que se llama quemadores de grasa en el ejercicio. Y estaba explicando básicamente la importancia previa, antes de poder, digamos, tomarlo, decidir tomarlo, que es importante la evaluación física, la evaluación nutricional que se tiene que tener la persona para poder descartar una serie de problemas que podría tener y evitar algún tipo de contratiempo. ¿Ok? Asimismo, quiero saludar a quienes nos escriben aquí en la radio. Tenemos varios saludos de Sarid Alvarado a través de Facebook. Muchas gracias, Sarid, por escucharnos. Y aquí él nos hace una pregunta. Dice: hola, en el fisicoculturismo siempre se preocupan por aumentar masa muscular, ¿es verdad? Pero eso no necesariamente implica que no tengan masa grasa aumentada. Comen mucho para aumentar músculo, pero también pueden aumentar grasa. ¿Cómo lograr el equilibrio? Bueno, en ese aspecto, Sarid, quiero mencionarte efectivamente lo que dices, ¿no? Dentro de lo que es la parte del entrenamiento o las personas que se dedican al culturismo, existe una primera etapa, llamémosla así, de volumen. En la etapa de volumen, definitivamente la persona tiene un régimen hiperproteico, es decir, con mayor cantidad de proteínas en la dieta, y por ende también con mayor cantidad de calorías. Lo que va a buscar esa persona es que a través del ejercicio, porque eso también quiero mencionar, si yo busco aumentar mi masa muscular, mi cantidad de proteínas y mi cantidad de calorías tiene que ir aumentado.
Pero si es que yo no realizo una actividad física intensa, que es básicamente la clave para poder formar masa muscular, y de manera continuada, llamémoslo así, lo que voy a lograr en ese sentido es que yo vaya almacenando poco a poco una cantidad de grasa y que mi porcentaje de grasa aumente. La única forma de poder yo lograr que mi aumento de masa muscular se dé en mayor proporción que la cantidad de grasa es que yo realice la actividad física intensa, que lo combine ciertos días con la parte cardiovascular. Y cuando hablamos de la parte cardiovascular estamos hablando de que debo de matizar aproximadamente de la repetición máxima o de la fuerza máxima que yo realizo, es decir, la fuerza máxima se denomina a una sola repetición que yo voy a hacer con el máximo peso que yo pueda. Ahora, sobre esa premisa, que es la fuerza máxima, yo voy a calcular el 65% de esa fuerza máxima para poder, en cierta manera, lograr a través de un ejercicio aeróbico una mayoritariamente, digamos, degradación de la grasa a partir de la cantidad calórica que yo consumo. Si yo tengo un poco nivel, digamos, de entrenamiento a partir de la parte cardiovascular, de la parte aeróbica, y tengo un régimen de alimentación alto porque busco aumentar masa muscular, definitivamente mi porcentaje de grasa voy a ver que aumenta en una proporción, digamos, alta, más de lo que yo quisiera. ¿Okay? También, en cierta manera, quiero mencionarles que nos pueden formular las preguntas a través justamente de lo que es la página. Estamos viendo también que nos pueden escribir a partir de lo que significa la página principal, que es la página de IDENUT en www.radionutrición.org. Bueno, y como mencionaba, hay otro detalle importante que quiero mencionarles, que es respecto al tema de el entrenamiento. El entrenamiento que tiene que hacerse a predominancia de una parte cardiovascular, ¿ok? De los 7 días de la semana, digamos que yo me programo el tema del entrenamiento, tengo que tratar de que de esos 7 días a la semana yo tenga un entrenamiento por lo menos de 4 veces lo que es la parte de culturismo para poder lograr un aumento de masa muscular y también adicionando con la parte aeróbica, la parte cardiovascular. Pero finalmente, entrando ya netamente a la parte de los quemadores de grasa, el cual es de su interés, se clasifican básicamente en dos partes, ¿no? Los quemadores de grasa se clasifican en lo que son termogénicos y también en lo que se llaman lipotrópicos. Dentro de los termogénicos, como clasificación, tenemos, como su palabra dice, aquellos quemadores que van a hacer que al tener ciertas sustancias van a aumentar la temperatura corporal de mi cuerpo. Al aumentar la temperatura corporal de mi cuerpo y al aumentar también el tema del metabolismo, es decir, de la cantidad de calorías que mi cuerpo, digamos, normalmente desgaste en estado de reposo, lo que va a lograr es que desgaste más con este termogénico, más de la cantidad que en realidad en condiciones normales gastaría. Pero, y eso como consecuencia, o sea, en traducción va a ser de que yo gaste mayor cantidad de calorías, es decir, si mi cuerpo requiere 2000 calorías, va a ser que yo desgaste 2100, 2200 a partir de este termogénico que yo consuma. Ahora, ¿a qué me refiero con termogénico? ¿Qué sustancias son llamadas termogénicas? Principalmente la cafeína, lo que es el té verde, y en realidad existe N sustancias que también voy a explicar, pero ya me piden un corte, así que voy a ampliar en el siguiente bloque. Muchas gracias. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa Nutrición.
Piensa Ciencia. Piensa Idenut. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. Renut es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa Idenut. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en el programa Nutractívate, estamos en el tercer bloque, estamos aquí en Radio Nutrición y estamos tocando el tema quemadores de grasa en el ejercicio. Bueno, quien les habla es Carlos Rey, nutricionista clínico, y me había quedado justamente respondiendo algunas preguntas y precisando algunos detalles respecto al tema de los quemadores de grasa. Habíamos mencionado que respecto al tema de los quemadores de grasa, nosotros teníamos básicamente aquellos termogénicos que son los que se encargan de que a partir de elevar la temperatura corporal voy a empezar a utilizar mayor cantidad de energía proveniente de las grasas, es decir, en el cuerpo nosotros tenemos lo que se llama las catecolaminas que van conectadas a lo que son células de grasa, que a partir de que aumenta el gasto cardíaco, la adrenalina se activa, que son hormonas justamente de emergencia, va a lograr de que esto produzca una mayor cantidad de grasa que se va a volver a la sangre para poder en cierta forma generar un mayor consumo de calorías. Y en ese sentido, digamos, la persona va a comenzar a transpirar, va a comenzar a sudar más y la persona a veces tiene la idea de que porque yo estoy transpirando más o porque estoy sudando más o porque en cierta manera veo mayor cantidad de sudor cuando tomo este tipo de producto, lo que voy a lograr finalmente es una reducción de peso. Y efectivamente es así. Pero la importancia aquí es que la idea de la reducción de peso para la mayoría de personas que trabajamos en salud tiene que ser a partir de la grasa y no a partir de la pérdida de líquido. Hay que recordar que principalmente el cuerpo tiene un gran porcentaje de agua dentro de lo que es su composición y la idea está en que yo puedo transpirar mucho tomando algún tipo de producto, pero la intención mía es perder grasa. Grasa principalmente que me evite que yo desarrolle enfermedades como el tema del colesterol elevado, como el tema de desarrollar diabetes, por un tema netamente de salud. Entonces, bajo ese sentido, tengo que realizar la actividad física y someterme a un régimen de alimentación bajo en calorías prescrito por un nutricionista. Aquí tenemos netamente preguntas que nos están escribiendo y no quiero dejar pasar. Tenemos la pregunta de Mirko, que dice: pero ¿cómo hago para eliminar la grasa? Yo me mato en el gym y todavía no bajo unos rollos. Gracias, Mirko, por la pregunta. Efectivamente, el tema de la eliminación de grasa es un tema que hay que tener mucha paciencia. A veces las personas caen en desesperación porque quieren perder la grasa rápidamente. Este tema de perder la grasa se va a dar, de todas maneras, Mirko, tú tranquilo, pero va a implicar de alguna u otra forma una constancia dentro del régimen de alimentación que debes de tener, básicamente reduciendo al mínimo la cantidad de azúcares, reduciendo al mínimo la cantidad netamente de comida chatarra o de grasa. Es decir, hay que tener un régimen de alimentación básicamente bien limpio, realizar una actividad física de manera continua, y esta es la clave porque a veces muchas de las personas netamente se preocupan por hacer su dieta pero no les alcanza el tiempo para poder hacer la actividad física y esto a veces hace que la pérdida de grasa que ellos quisieran ver en un tiempo menor no se da. Entonces como que dicen, no, necesito algo más y acuden a estos quemadores de grasa que en realidad bajo ciertos libros y literatura que he estado buscando, la implicancia de un reductor de grasa solamente es del 5% netamente al 100% que corresponde con la dieta, ¿no? Entonces en realidad es una reducción mínima. Más involucra ese 95% del régimen de alimentación que tienen ustedes que realizar. Y sigo respondiendo a las preguntas. Dice Sandy, ¿es fácil preparar las leches de almendras? ¿Es mejor? No, esta pregunta no está aquí. Dice Frank,
Frank dice, en el gimnasio venden varios quemadores a base de cafeína y otras cosas. ¿Son confiables? Bueno, la mayoría de quemadores de grasa, Frank, netamente tienen buena cantidad de cafeína. También tienen té verde, tienen yoimbina y una serie de productos que lo que van a lograr en ti es aumentar tu temperatura corporal, es decir, son termogénicos. Y al aumentar la temperatura corporal van a producir mayor gasto cardíaco, van a producir que tu corazón lata más rápido, va a producir de que haya mayor producción de energía y tú sientes ese calor como que tengo mayor cantidad de energía para realizar la actividad física, pero hay que tener mucho cuidado, como dije al inicio. ¿Por qué? Porque el consumo de ciertos productos como la cafeína, el té verde, si son consumidos de manera muy continua en algunas personas que tienen predisposición a generar algún tipo de problema cardíaco, puede afectarlo a futuro. Entonces, en ese sentido, si lo van a consumir, consúmanlo de manera recomendado siempre por un profesional nutricionista que genere una evaluación previa. ¿Ok? También tenemos la pregunta de Leandra, dice, ¿se puede ganar músculo y no ganar grasa? En realidad es difícil, Leandra. Generalmente cuando tú ganas músculo, ganas cierto porcentaje de grasa. Lo ideal es que el porcentaje de músculo siempre que ganes sea mayor que el nivel de grasa, y para ello es importante, recalco, una actividad física continua y un plan de alimentación netamente bajo en tema de frituras, de comida chatarra y de azúcares simples. ¿Ok? Mili nos pregunta, ¿cómo hago para perder grasa en los brazos? Hago un poquito de pesas y ya parezco Mohamed Ali. Bueno, en ese sentido, ¿cómo haces para perder grasa en los brazos? En realidad, la pérdida de grasa en los brazos se da netamente con mayor cantidad de tiempo. Generalmente la pérdida de grasa lo vas a ver más en otras zonas, zona de abdomen, zona básicamente de caderas. Los brazos siempre demoran un poquito más en bajar, pero vamos, ten paciencia y con constancia lo vas a lograr. ¿Ok? Me piden un corte, con eso volvemos en el siguiente bloque para seguir respondiendo. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa Nutrición, piensa Ciencia, piensa IDENUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. RENUT es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición, piensa Ciencia, piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el último bloque del programa Nutriactívate. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú para Hispanoamérica. Bueno, quien se conecta recién, soy Carlos Rey, nutricionista clínico, y estamos aquí en el programa Nutriactívate desarrollando el tema quemadores de grasa en el ejercicio. Y nos habíamos quedado justamente respondiendo una serie de preguntas. Gracias realmente por preguntar. Estamos tratando de aclarar y resolver la mayor cantidad de dudas posibles para que no quede en el aire. Y aquí nos pregunta Lupe, dice, ¿en cuánto tiempo podría perder la grasa abdominal? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué ejercicios? ¿Qué dietas? Bueno, Lupe, para poder perder la grasa abdominal, en realidad netamente es un tema de alimentación. Prácticamente todos los nutricionistas avalamos eso, que el incremento de grasa a nivel de la zona abdominal, a nivel de la zona de la cintura, netamente esto se reduce a partir de un régimen de alimentación adecuado para ti. ¿Por qué? Porque el régimen de alimentación, a veces las personas tienen la creencia de que, ok, el régimen de alimentación me lo pasó mi amiga y de pronto yo no veo que tengo los mismos resultados que tendría en cierta forma mi amiga, y eso es porque el régimen de alimentación es personalizado. Entonces, sería importante que tú, bueno, si no lo has hecho, vayas a un profesional nutricionista que te evalúe, indícale qué tipo de actividad física realices, para que previa evaluación que te realice te plantee un régimen de alimentación adecuado,
que te permita poder priorizar esa reducción de grasa. ¿Por qué? Porque es esta reducción de grasa que uno empieza a tener de manera, digamos, involuntaria por el día a día, por el sedentarismo, que hace en cierta forma que se desarrolle una serie de enfermedades que finalmente afecten al corazón. Entonces, en ese sentido, yo te recomendaría obviamente que puedas acudir al profesional correspondiente. El profesional de la nutrición es el encargado. ¿Okay? Saludos también para Gaby. Dice, la mayoría de los quemadores de grasa aumentan los niveles de cortisol, hormona del estrés. ¿Es verdad? Bueno, los quemadores de grasa tienden a activar ahí el tema de las catecolaminas. Las catecolaminas básicamente tienden a generar un aumento de cortisol efectivamente, y la adrenalina, la noradrenalina son las que van a hacer que se libere mayor cantidad de ácidos grasos a la sangre para poder en cierta forma ser combustionados. Eso es verdad. Ahora, acá desde interno el productor de estanque nos preguntan justamente el tema de que él, bueno, se dedica netamente a lo que es la parte de maratón. Él realiza lo que es la parte corre estos 21K que se dan las famosas corridas, y él netamente dice, ¿por qué la mayoría de corredores son personas delgadas? Porque son extremadamente delgadas, y eso se ve básicamente en las Olimpiadas, ¿no? La mayoría de personas que corren, africanos, ¿no? De la zona netamente del África, de Sudáfrica, son netamente muy delgados, parecen que estuvieran corriendo con cierta desnutrición, ¿no? Y a veces todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible que pueda correr? En realidad, las personas que realizan este tipo de deporte, el mismo cuerpo genera un almacenamiento no normal como nosotros, de que por un consumo de carbohidratos genera almacenes de glucógeno. El almacén de glucógeno generalmente se almacena con agua, es decir, si yo almaceno por carbohidrato en mi cuerpo, en los músculos lo almaceno con cierto nivel de líquido, pero a una persona que practica actividad física, lo que es maratón, el cuerpo no cree por conveniente almacenar mucha cantidad de carbohidrato. ¿Por qué? Porque lo volvería muy pesado. Imagínate un culturista o una persona que practica pesas corriendo, sería pesadísimo. Entonces el cuerpo genera otro tipo de conversión, ya no tanto a partir de los carbohidratos, sino a partir de las grasas. Claro, pero la grasa... que uno usa en el día de la competencia. Claro, el combustible que uno, digamos, realiza en el día de la competencia es netamente a partir de los ácidos grasos. Los ácidos grasos tú lo almacenas básicamente en las células adiposas. Y esto, en cierta forma, a partir de la actividad física que se realiza, el cuerpo, como tú lo vas entrenando, tiende a liberar mayor cantidad de ácidos grasos a la sangre, y eso te ayuda a poder generar la energía, ¿correcto? Cosa muy distinta de una persona, como te digo, que practica ejercicios de alta intensidad, que necesita energía de manera inmediata, como son las personas que practican culturismo, el cual la intensidad que ellos realizan es mucho mayor. En el caso del maratonista no es que tengan que correr de frente 100 metros planos y utilizar toda su fuente energética ahí, sino que ellos empiezan a una velocidad, digamos, baja. Y esto va a ser, en cierta forma, de que utilicen bajo vía metabólica la fuente aeróbica, y la fuente aeróbica hace que produzca mayor movilización de ácidos grasos que han almacenado, ¿no? Perfecto, aquí tenemos también más preguntas. Nos pregunta Gaby, ¿la mayoría de los quemadores de grasa aumentan los niveles de cortisol, hormona del estrés? Bueno, eso ya lo respondí. Quique nos pregunta si la comida es más importante para quemar grasa, ¿qué tipos de alimentos son los más recomendados? Bueno, en realidad, Quique, quiero responderte de esta manera, ¿ok? El tema de la comida es crucial para que tú puedas perder efectivamente grasa, perder peso. Al perder peso, principalmente lo que uno quiere perder es grasa. En ese sentido, quiero mencionar de que si, por decir, yo soy una persona de 70 kilos que requiero una cantidad de calorías de 2000 calorías, aparte que hago el tema de actividad física, digamos, voy a requerir 2500 calorías. Estas 2500 calorías van a ser cubiertas a partir de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, que son las principales fuentes energéticas que requiere el organismo. Entonces, en ese sentido, el tipo de alimento en sí no es lo trascendental.
¿Por qué? Porque tú requieres los 3 grupos de alimento. Lo que sí es importante considerar es que si vas a consumir carbohidratos, porque son de fuente energética, que sean carbohidratos complejos, no carbohidratos simples. Los carbohidratos simples me refiero netamente a los azúcares, a los productos refinados. Eso es lo que tú tienes que evitar. Los carbohidratos complejos son los que te van a permitir tener un buen aporte energético, consumir grasas esenciales a partir de las grasas no tanto de origen animal, sino a partir de los vegetales, la palta, la soya y otro tipo de productos que te van a permitir ese aporte energético. ¿Ok? Quiero también saludar a Efraín, a Lucio. Bueno, me voy a quedar corto porque nos están pidiendo un corte, pero bueno, hasta donde alcance. Quiero que en cierta forma ya nos puedan sintonizar en el siguiente bloque. Así que... ok. Ni modo. Ok, ya volvemos entonces. En una próxima emisión ya nos están pidiendo un corte, así que hemos terminado. Muchas gracias por escucharnos y escríbanos en el siguiente programa. Muchas gracias. El programa NutriActivate llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenut.